Bien, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Este es el 16º Congreso de Enseñanza del Diseño 2025. Su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca 3 áreas: formación de posgrados, en los que se encuentran la maestría, el doctorado y el postdoctorado multidisciplinario en diseño; actividades de investigación que se llevan adelante a través del programa de investigación con sus más de 25 líneas que se publican en los cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, y actividades de difusión y proyección como este congreso, la red de investigadores en diseño, que siempre invitamos a que se sumen. En síntesis, desde las múltiples actividades del Instituto de Investigación ofrecemos capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigadores en la que sumarse y dar a conocer sus trabajos. En este sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y la comunicación. En este marco vamos a dar inicio a la Comisión A20, Investigación Académica, con la ponencia de Laura Bernaola desde Argentina, con su ponencia Arquitectura en Latinoamérica, Proyectos Emergentes y la Materialidad 2000-2020. Laura, adelante cuando gustes. Estás muteada, Laura. Buenas tardes a todos. Bueno, les comento brevemente. Soy docente en la Universidad Argentina de la Empresa, en la sede Costa Atlántica, más conocida como UADE Costa Atlántica, y soy docente en el área proyectual. También soy miembro del Instituto de Ciencias Sociales, de Investigación de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales, y actualmente soy docente de Proyecto Arquitectónico 2, dedicada a la vivienda unifamiliar. En este caso, nuestra investigación, que consta de yo como docente a cargo de la investigación, más un grupo de alumnos de estado avanzado y de alumnos de segundo año, o sea que es su primera experiencia como investigación, y estamos actualmente en desarrollo. Este es un corte que hicimos parcial para poder exponer y mostrar nuestra investigación. Voy a compartir pantalla y voy a comentarles cómo es nuestra modalidad de investigación y a los conceptos que estamos arribando en esta investigación, en este corte parcial. Ahí voy a presentar pantalla. Bien, arquitectura latinoamericana, proyectos emergentes y su relación con la materialidad regional en el periodo 2000-2020. Como primera medida y como primer planteo, nuestra gran inquietud era: ¿la arquitectura latinoamericana existe? Cuando uno empieza a ver el bagaje de los distintos autores totalmente reconocidos, gente experimentada en el estudio de la historia y la teoría crítica latinoamericana, nos encontramos con distintos conceptos. Hugo Segawa, que es brasileño, investigador y docente de la Facultad de la Universidad de San Pablo, sostiene que la arquitectura latinoamericana es el resultado de la riqueza cultural e histórica de la región. Tenemos la versión de Roberto Fernández, doctor en arquitectura, crítico y docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Mar del Plata. Sostiene que la arquitectura latinoamericana existe y que es el resultado del contexto político, social y cultural de cada región. Tenemos digamos, la visión de Ramón Gutiérrez,
también un docente investigador reconocido, es de la UNE, del noreste de la provincia, de la República Argentina, y afirma que la arquitectura latinoamericana es resultado de diversos estilos y tendencias. Y por último tenemos la ponencia de Jorge Francisco Lerner, que es, digamos, que afirma que la arquitectura latinoamericana no existe y que no puede estudiarse como una variable única, ya que tiene un contexto complejo en cada caso, cultural, geográfico e histórico. Entonces, nosotros como punto de partida tomamos las diferentes variables que hicimos, un recorte en 3 países diferentes para hacer un estudio parcial en cada lugar y no tomar toda Latinoamérica, con una premisa: ver la materialidad con las que estaban construidas estas obras de arquitectura, que en general son viviendas unifamiliares, en los años 2000-2020. Y separamos esta tipología de materialidades en tres variables. También tomando en cuenta lo que decía Paulo Méndez da Rocha, que la arquitectura debe resolver el problema teniendo en cuenta las variables del tiempo, conveniencia, urgencia, deseos, necesidad y técnica constructiva. Nosotros nos tomamos de la técnica constructiva y la materialidad para hacer un análisis diferente, que ya no tenía que ver tanto con lo histórico, antropológico, económico, sino con las soluciones técnicas que podía aportar la mano de obra en cada lugar. Entonces, tomamos 3 casos puntuales: Brasil con la materialidad hormigón armado, Paraguay con la materialidad ladrillo y Chile con la materialidad madera. De estos 3 puntos diferentes y que podíamos analizar en forma, digamos, independiente, pero luego poder comparar los distintos ejemplos, podemos encontrar que Brasil tiene no solo digamos, una gran influencia desde el afuera. Digamos, tuvo una gran influencia en el intercambio internacional cuando nos ponemos a pensar en la arquitectura moderna en los años 50, y, digamos, tenemos ese gran intercambio que hubo desde que Le Corbusier visitó Brasil. También muchos docentes que tuvieron intercambio internacional y muchos profesionales, ya que muchos eran formados en Europa, como el caso de Lina Bobardi, y un desarrollo, digamos, local, en el cual ella tomó las variantes del nativismo. Y tenemos casos como Lucio Costa, que fue nativo de aquí y se formó en Francia en casos de ayudando a Le Corbusier. Entonces eso les dio una impronta en el cual se pudo desarrollar el hormigón armado en distintas variables y técnicas constructivas. Puntualmente tenemos el caso de San Pablo y de Porto Alegre, donde hubo un punto de focalización, y de la escuela carioca. Tenemos el nativismo, que fue un regreso a la valorización cultural y artística de lo local. Fue el brutalismo con la influencia de las técnicas ancestrales y técnicas casi artesanales del lugar, como mosaicismo, paisajes y culturas propias del lugar. Y en los años 50 se produjeron cambios con la economía. Brasil tiene una postura a nivel internacional y que empieza, por ejemplo, a fomentar la industria automotriz, para lo cual la economía se planta de otra manera. Ese es un momento donde la estética del brutalismo hace su apogeo y se pasa al centro de la escuela carioca de Río de Janeiro hacia el área de San Pablo. Por otro lado, San Pablo empezó a ser una metrópoli considerable, para lo cual estaban los centros de producción de las materialidades más, digamos, usuales. Y empiezan a aparecer este tipo de obras
de hormigón visto, que hoy lo llamamos brutalismo, como los casos de Vilanova Artiga, Méndez da Rocha y Oscar Niemeyer, y otros ejemplos. Puntualmente estamos tomando estos tres. En el caso de Oscar Niemeyer, que es anterior, pero lo tomamos porque es vivienda unifamiliar. ¿Y qué sucede? Esta es nuestro corte en la actualidad. Estos estudios emergentes, como puede ser el de MK27, como puede ser Angelo Bucci, como puede ser Luciano Basso, tienen una experimentada técnica en la realización del hormigón visto, con distintos encofrados y técnicas que fueron, digamos, purificando y mm, haciéndolo cada vez más ávidos de tecnología. Y por otro lado, tenemos qué sucedía en la misma etapa, en los años 50 en adelante, en Paraguay, en la cual su material predominante es el ladrillo. El ladrillo en el Paraguay fue una historia bastante compleja. Primero porque Paraguay tiene como una historia de pérdidas, una historia de pérdidas de guerra, de pérdidas de población y como mucho, digamos, mucha escasez, mucha falta de cuestiones elementales como para poder realizar tecnologías distintas. Entonces, en el caso de Paraguay es distinto, no tuvo tanto intercambio internacional, tuvo la mano de obra artesanal que pudo ir meramente de a poco tecnificándose y el recurso más simple que tenía era la materialidad que tenía a su alcance. En el caso del ladrillo surge porque como bien dice Solano Benítez, es la representación de la escasez, porque era el lodo que quedaba a la vera del río cuando había crecientes y eso se moldeaba en grandes grillas para generar los ladrillones. Entonces fue el recurso que tenían al alcance de la mano. Por otro lado, Paraguay tuvo una realización tardía en cuanto a la academización de la arquitectura. Recién en el año 1957 tuvo la primer facultad de arquitectura. Como hasta ese entonces los arquitectos que podían desarrollar Uruguay, en Paraguay eran o graduados en Uruguay, en Montevideo, o graduados en San Pablo, para lo cual había dos tendencias. Una que tenía la tendencia levemente, digamos, la podía traer hacia el lugar del hormigón, y muchos que tenían digamos, tenían la posibilidad de formarse con Eladio Dieste, por ejemplo, un maestro de la arquitectura ladrillera, para lo cual enseñó muchas técnicas. Y como voy pasando más rápido por una cuestión de tiempos. Entonces tenemos esta representación que fue la influencia de Brasil en la formación de los arquitectos paraguayos, en las cuales tenemos estos grandes edificios de hormigón, y por otro lado tenemos estas obras que son ladrilleras, que fueron las que obtuvieron influencia de Montevideo y desde las cátedras como las de Eladio Dieste. Y por otro lado, tenemos el tercer país que tenemos en estudio, que es Chile, que es el gran desarrollo en la construcción de obras en madera, que tiene que ver con varias cosas. Primero, con la influencia que tuvo de los colonos que vinieron de la zona de Alemania y, digamos, tenían un desarrollo en la construcción en seco, y a su vez la historia que hay en el sur de Chile, que es la construcción de la industria naviera. Por lo tanto, espacios como Chiloé se veían las casas con palafitos suspendidos y construcción en seco, que fue una reacción natural a poder desarrollar en un territorio tan escarpado y tan, digamos, con tanta pendiente. Para lo cual el recurso de Chile fue parecido al recurso de Paraguay. Fue la manera de poder resolver la construcción de la vivienda con las técnicas que tenían y con los materiales al alcance.
para lo cual siempre hubo una tradición del sistema tradicional de construcción en seco en madera, pero en la década del 90 aparece un desarrollo técnico que es la madera contralaminada, y la primera obra que se conoce a nivel mundial de lo que se estaba realizando en Chile tiene que ver con la exposición La Expo Sevilla, para lo cual el arquitecto José Cruz había desarrollado este edificio con vigas laminadas curvas, y dejó sorprendido al mundo cómo se podían desarrollar estas tecnologías en Chile. Bueno, esto fue un inicio. A partir de ahí fue continuando. Estas son las casas que tenemos a nivel chileno en la actualidad, con técnicas constructivas en seco, con grandes volumetrías, inclusive voladizos. Entonces, nuestra investigación consta de el paralelismo, la primer columna, la materialidad de madera en Chile, cómo se relaciona, el ítems en común es cómo se relaciona con el medio ambiente. La primer columna es ejemplos de Chile, cómo se implantan las obras, cómo pueden ser parte de la vegetación y del medio ambiente. La columna central es Paraguay, con construcciones ladrilleras, también pueden mimetizarse ampliamente con el paisaje. Y en el caso de Brasil, la tercera columna con el hormigón visto. Otro de los puntos de análisis fue la implantación y la relación con el entorno directo o paisaje. En el caso principal de la columna izquierda es madera en Chile, cómo estas obras pueden tener visión del paisaje. Lo mismo en el centro con Paraguay, cuando es un paisaje totalmente diferente, digamos de llano, pero las obras en ladrillo permiten y ampliamente pueden desarrollar en una planta, mientras que en Brasil nuevamente tenemos un territorio en la costa de San Pablo con mucha pendiente y permite este tipo de viviendas aterrazadas. Otro de los puntos a tratar era la relación de la vivienda con patios, el desarrollo de, por ejemplo, en este caso, de una obra de Casus-Seller, que tiene un desarrollo con patios internos. En la foto aérea se nota como en el centro tiene este tipo de espacios externos. En la columna central sería como en el caso de la obra de José Cubilla, trabaja con la casa patios, y en el caso de Brasil, Angelo Gucci con la casa Ribeirão Preto. En los tres casos y en las tres materialidades podemos ver las geometrías sinuosas, en tanto desarrollo en ladrillo como en desarrollo en hormigón. Bueno, y para ir cerrando, lo mismo con las funcionalidades, la estructura a la vista de las diferentes materialidades expuestas para el desarrollo no solo de la estructura, sino de la fachada y la impronta. Y para ir cerrando, nos queda esta conclusión. Las ideologizaciones en torno al sistema constructivo murieron con la llamada globalización. Eso nos representa, o nos dice Hugo Segawa. Por eso estamos en un momento de repensar la idea latinoamericana como idea global, y que nos induce a identificar elementos o características constructivas que pueden ir representándose en distintas materialidades de acuerdo al expertise de los artesanos locales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, a vos por traernos esta investigación tan interesante y a despertarnos también esta interesante idea de ver cómo el material también forma parte de este intercambio, incluso cultural, ¿no? De cómo construir y reformar, digamos, el modo de construir y de generar la materialidad en las obras arquitectónicas. Muy interesante, Laura. Te invitamos a poner tu contacto y si tienes por ahí algo publicado en el chat para que nosotros podamos ahondar más en tu investigación. Muchas gracias. Gracias a vos. Bien, vamos a seguir con la agenda. Vamos a dar paso a Mauricio Carvajal desde Colombia
con su investigación Leopoldo Rotter y las notas de clase. Ahí estás, Mauricio, ¿se ve? Y ya. Ahí ¿me escuchan? Sí, perfecto, Perfecto. Mauricio, adelante. Vale. Esta investigación se trata de recuperar el trabajo de profesores que no hicieron publicaciones, que hicieron una preparación de clases, hicieron unos documentos, quedaron sueltos. Varios profesores geniales nos dejaron testimonio escrito de sus investigaciones o de sus trabajos como docente. Leopoldo Rotter no escribió un libro, pero sí realizó unas fichas para sus clases de teoría de la arquitectura y psicología de la arquitectura. La investigación busca reafirmar los principios de su obra arquitectónica con sus notas de clase. Ay, no sé por qué no está. Perdón, algo pasó y no dejaba compartirla. Bueno, vamos con una imagen pequeñita entonces y no deja compartirla completa. Estas son las fechas de las que hablo. Él fue profesor del 36 al 76, entonces lo que hacían era una proyección por opacos. Entonces, todos los proyectos o los conceptos que hizo los manejaba a mano y los reafirmaba en sus obras. Aquí podemos ver un claustro a partir de pabellones y esa es su obra que hace en la Universidad Nacional, en el Instituto de Ensayo de Materiales. Son 100 fichas las que hemos encontrado. De esas 100 fichas, 61 habla de aspectos técnicos y ambientales, 21 de la noción del lugar y 18 del contraste. Por ejemplo, aquí Mauricio, no sé vemos cómo habla del ambiente si se está y manejo cortando solo para climático. mí o para todos. Perdón que te interrumpa. No sé, ¿me escuchan? Se Se le te había está cortado, cortando un poquito. se le corta un poco, sí. Sí, si quieres, para mejorar un poco la Si comunicación, quieres, puedes apagar la cámara. vale, perfecto. Dale, Mejoró. dale, gracias, Mauricio. Sí, 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 gracias. Entonces aquí vemos unos esquemas donde habla de la soleación, el manejo con voladizos, el manejo con árboles al frente, liberar vacíos en el techo para que circulen la, la ventilación, el aire caliente, y hace referencias a las obras de Gus Ferrer, exactamente al Museo de Obras Públicas. Entonces aquí vemos cómo el trabajo de Perret maneja estas ventanas que permiten eso, maneja la iluminación. Entonces aquí toca ver cómo plantea la composición de la fachada con el ventanal completo y la protección del edificio del espacio interior que lo necesita oscuro con un muro y plantea una circulación. El mismo detalle lo maneja Rotter en la imprenta de la Universidad Nacional, que hoy se conoce como el Museo de Arquitectura que lleva su nombre. En estas otras fichas habla de la relación con el lugar, trata la escuela industrial Hugo Hari, muestra cómo se acomoda el proyecto, cómo se desplaza, forma claustros, es independiente cada módulo, pero al juntarlos forma un conjunto de edificios. Esta es la obra a la que él se refiere en la ficha, la escuela técnica, y él la replica y también hace una ficha de la escuela de Pamplona, la Normal Superior de Pamplona, que fue el primer edificio que hizo en Colombia. Él es de origen alemán, de ascendencia judía, y llegó en el 36 porque fue despedido del gobierno alemán por, por las leyes de Nuremberg. Entonces aquí vemos como los mismos principios que coloca en la ficha de adaptación al terreno, los maneja en sus obras. En la otra ficha ya habla de la composición,
En los contrastes entre llenos y vacíos en las fachadas, volúmenes altos contrapuestos como volúmenes bajos para generar sombras. Se refiere al edificio de la Bauhaus de Walter Gropius, que vemos acá. Y en su proyecto tenemos la Plaza de Mercado de Girardot, que es una ciudad que tiene un promedio de temperatura de 35 grados y en la cual logra el confort climático sin usar ventilación mecánica. Entonces tenemos aquí como el mismo maneja el complejo el volumen bajo frente al edificio alto, la fachada totalmente abierta o la fachada totalmente cerrada, que se maneja desde otra composición. Y la última ficha que tratamos pues por tiempo, es esta que trata de Mendelssohn, del expresionismo. Entonces lo refiere a las formas curvas y muestra después en el curso de psicología de la arquitectura, refiere que las formas curvas son de recordación y causan mayor emoción en las personas. Cómo maneja las escaleras en el centro, o sea, el eje de simetría, si el edificio no sea simétrico, las escaleras las ubican en la simetría. El juego curvo de las escaleras de Mendelssohn, el esquema aquí, y él lo replica en un proyecto que no se construyó, que es el el estadio para la Universidad Nacional. Aquí bueno, se construyó una parte, pero esto que está aquí en los cortes no se construyó, que era el acceso a través de esta viga curva, acceder sobre un segundo nivel, y a pesar de que los estadios no son simétricos, o sea, no son iguales unos a los otros, sí están sobre el eje de simetría de la composición y formando las escenografías, aquí en un juego de banderas que quedarían eh, frente al estadio, ayudaría le daría mayor solemnidad a lo que llamaba el templo del deporte. Este es el programa de psicología de la arquitectura. Entonces vemos los temas que trabaja, que es la elegancia, a la cual llamaba o la refería la esbeltez. Esos son los que están aquí con el azul clarito, es uno nomás en este. La escenografía trata cuatro de ellos, entendiendo la arquitectura como ocultarle a la gente cómo funcionan los edificios. En Colombia era necesario eso antes del 45 porque no había acero. Entonces, para disimular los edificios de placa plana modernos, lo que hacían era colocar un muro muy alto y una cubierta en teja de barro sostenida en estructura de madera. El carácter tectónico es una ficha, el contraste, lo que hablábamos de llenos y vacíos, son 10, o sea, con eso le da gran importancia al tema y empiezan a la hora de profundizar la investigación, sería uno de los puntos que veríamos en su trabajo. El antropomorfismo son 4, el funcionalismo es 1, ese es importante porque teniendo en cuenta que es heredero de la Bauhaus, que no repare tanto o la función, no siga lo de la función, sigue la forma, perdón, sigue la función, es importante y nos da la idea del mestizaje que generó en su obra la situación colombiana, la economía y la solidez técnica. Eso también le da grandísima importancia. Y el lugar. Cuando nos referimos a la arquitectura colombiana y a la arquitectura del lugar, nos referimos a arquitectos como Salmona, como Rotter, perdón, como Salmona, como Martínez, ya vamos a acabar. Eh, pero él fue profesor de ellos dos y les enseñó esa parte de arraigarse al sitio, entender no solo como lo que es bioclimática, no solo lo que es buscar las vistas, sino entender la cultura y el lugar como, no un accidente geográfico, sino un accidente histórico, geográfico, social. Esas son las palabras que iba a hacer. Y cuando se logra eso, el proyecto se arraiga ahí y no puede funcionar igual en otro lugar. Y terminamos con estos dos proyectos de Rotter, la Facultad de Agronomía de Palmira, de la Universidad Nacional en Palmira, y un edificio que le gustó mucho a Le Corbusier en su visita, que fue el Centro Cívico de Barranquilla. Y ahí vamos en ese punto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mauricio. Muy relevante también tu investigación, esta idea de rescatar y de plasmar también estas ideas que no han sido por ahí expuestas en trabajos académicos, en escritos y demás. Es sí, bastante importante, creo, hacer ese trabajo. Muchísimas gracias, Mauricio. Te invitamos igual a poner tu contacto en el chat para que alguien pueda por ahí comentarte algo o hacerte alguna sugerencia o incluso trabajar en conjunto. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con la agenda. Vamos a dar paso a Pablo Correa, Stephanie Chaúa, no sé si lo digo bien, Choque, André Fernando Muriano Ponce, Andrea Giovanna Paco López y Angélica Ventura Quispe desde Perú con su investigación Proyecto Interactivo Digital para inspirar vocaciones científicas en mujeres peruanas. Adelante, por favor. ¿Listo? Bueno, cuando pensamos en ciencia, ¿cuántos nombres de mujeres se nos vienen a la mente? La verdad es que hay muchas, sin embargo, pocas veces los conocemos. Legado Femenino nace precisamente para cambiar esto, porque detrás de cada descubrimiento hay mujeres que investigan, crean e inspiran. Buenas tardes, somos, Legado Femenino, un grupo de estudiantes peruanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y el día de hoy mi compañera Stephanie Chagua y yo, Andrea Paco, les contaremos sobre este proyecto transmedia educativo sobre científicas peruanas que dejan un legado en el mundo. Entonces, ¿por qué nace el legado femenino? Aunque hablamos de innovación y ciencia, en realidad la participación femenina en estos campos, en el Perú al menos, sigue siendo muy baja. De hecho, solo el 33.3% de los investigadores registrados en Concitec son mujeres. Menos del 30% de estudiantes en programas de ciencia y tecnología también lo son. Y estamos hasta 13 puntos por debajo del promedio latinoamericano en esos indicadores. Además, el 53% de adolescentes mujeres no ha considerado estudiar una de las carreras STEM. Es así que el legado femenino nace más como una respuesta. Queremos visibilizar el talento femenino e inspirar vocaciones científicas y demostrar que, en el Perú sí se puede construir una carrera en investigación, ingeniería o tecnología siendo mujer. Ante esta realidad donde las mujeres aún enfrentan barreras para acceder y permanecer en los campos de la ciencia y la tecnología, nace esta respuesta activa, ¿no? Con los objetivos que, tenemos primero el objetivo principal, que es empoderar a mujeres peruanas, inspirándolas a ser científicas, líderes, visibilizando referentes femeninos reales en la ciencia y tecnología. Y con eso no solo estamos inspirando vocaciones, sino también aportando con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5.5, que promueve la participación plena de las mujeres y la igualdad de oportunidades. Para lograrlo, hemos planteado 3 líneas de acción. Primero, o objetivos específicos, ¿no? Primero, diseñar una experiencia de realidad virtual interactiva donde los estudiantes pueden conocer de forma inmersiva las historias de estas científicas peruanas. Luego, generar contenido audiovisual atractivo, ya sea en redes sociales como Instagram, que conecte directamente con las adolescentes y el público juvenil desde su propio lenguaje. Y tercero, visibilizar de manera constante los logros y contribuciones de las científicas mujeres peruanas en los diferentes campos. Bien, tal como lo explica mi compañera, podemos pasar al siguiente PPT, por favor. Eh, todos estos, no está bien. Todos estos objetivos terminan en este proyecto transmedia interactivo llamado Legado Femenino. Eh, este es un proyecto que articula 2 plataformas principales, es un museo virtual interactivo y un docu web o documental web, como prefieran llamarlo. Una estructura que nos permite dialogar con un público joven desde entornos digitales que son más familiares, generando no solo acceso a material y contenido educativo, sino también una experiencia significativa, una experiencia participativa. En el centro del proyecto se encuentran estas 5 científicas peruanas, todas ellas con trayectorias que combinan excelencia, innovación y compromiso en el país. La primera es Gisela Orjeda, es bióloga genetista. Ella es reconocida por su investigación en biotecnología de cultivos andinos y también fue presidenta de Concitec, promoviendo políticas públicas en ciencia e innovación. También Ruth Manzanares, doctora, ella es ingeniera, tiene múltiples creaciones, es en realidad la mujer con mayores creaciones en el Perú.
También está Leila Hirsch Martínez, ingeniera informática, doctora en biociencia y biotecnología. Actualmente es profesora principal en la Universidad eh, Católica del Perú. Luz Esmeralda Román Mendoza, ella es ingeniera textil, investigadora en nanociencia, y Miriam Virginia Pajuelo, doctora en astronomía y astrofísica, ¿verdad? Siguiente, por favor. Todas ellas comparten algo en común. Todas ellas han transformado la ciencia peruana desde sus disciplinas y se han convertido también en referentes femeninos esenciales que hoy buscamos visibilizar en este museo eh, del mismo nombre, Legado Femenino. Eh, este espacio fue creado desde cero, pensando no solo en la presentación del contenido, sino también en la vivencia del conocimiento. Diseñando esta plataforma virtual, el museo cuenta con esta sala que podemos observar aquí, que tiene espacios para cada una de las científicas. En este espacio los visitantes también pueden explorar visuales en 3D, como se pueden observar en la imagen, que, que reproducen no solamente el espacio de trabajo de dichas científicas, sino también sus herramientas científicas o representaciones digitales de alguno de los inventos, de las investigaciones o descubrimientos asociados a cada protagonista. Esta sala también incluye un video bibliográfico que se puede apreciar dándole clic a cada recuadro de la científica. Eh, este museo está compuesto por dos grandes zonas, un área interna para la exploración de contenido y también un área externa donde los usuarios pueden interactuar entre sí en el tiempo real. En la siguiente imagen podemos visualizar un espacio más interactivo para que las personas que ingresen puedan estimular también el intercambio de opiniones en este espacio. Contamos con áreas internas tanto como externas y reforzando la idea del museo no solamente como una experiencia colectiva y no como una experiencia solidaria. Lo interesante de esta propuesta es que rompe también el modelo tradicional de divulgación científica y lo convierte en algo mucho más inmersivo, más accesible y más contemporáneo, ya que buscamos que los jóvenes que ingresen al museo no solo reciban la información, sino que se sientan parte de un legado, que lo vivan, que lo compartan y que lo continúen. Continuando, tenemos el DocuWeb narrativo. Esta segunda plataforma es un espacio complementario que apuesta por una narrativa mucho más profunda, mucho más contextual. Aquí alojamos no solo la historia de cada una de las científicas, sino que también los resultados de la investigación sobre la participación de las mujeres peruanas en la ciencia eh, en la actualidad. Este DocuWeb además cuenta con la alianza con la periodista científica, bueno, es una periodista especializada en ciencia, María Fernández Arribas Plata, e incluimos un podcast exclusivo alojado dentro del DocuWeb, la cual presenta entrevistas o perfiles de otras mujeres científicas peruanas. Este contenido adicional establece y fortalece la propuesta, ya que amplía la red de referentes femeninos, ¿no? Mostrando también que el camino abierto por las protagonistas del museo no es una excepción, sino también es parte de un movimiento mucho más amplio. Entonces, el DocWeb cumple una doble función, busca conservar y expandir, conservar la memoria científica de estas mujeres que se sigue construyendo a día de hoy y expandir las posibilidades del impacto. En este mismo DocWeb es donde podemos apreciar de manera más precisa la creación de estos videos hechos 100% de manera digital, ya que buscamos reflejar la historia de estas científicas de manera mucho más precisa. Entonces le cedo el pase a mi compañero. Entonces, el siguiente paso sería expandir precisamente este legado. ¿Qué impacto se busca con legado femenino?
visibilizar, inspirar y empoderar a jóvenes del Perú a través de historias reales de mujeres, de estas 5 mujeres científicas peruanas, ¿no? Entonces, más que todo son romper los estereotipos de género en carreras STEM, aumentar el interés de las jóvenes en sus vocaciones de ciencia y tecnología y fortalecer la identidad de autoestima profesional de las estudiantes o trabajadoras que ya se encuentran metidas en el rubro de estos campos de la ciencia, ¿no? ¿Cuáles serían las métricas o las formas de evaluación? Más que todo es una evaluación conjunta de cualitativa y cuantitativa a través del engagement en redes sociales, que, como en el caso de Instagram, a través del número de vistas, me gustas, comentarios, compartidos y guardados por cada publicación que se realice. Asimismo, la participación del público objetivo, que son estas jóvenes peruanas, ¿no? A través de los comentarios, testimonios, interacciones o preguntas generadas por ellas y el alcance geográfico para medir más o menos desde qué regiones se interactúa. Asimismo, las posibles futuras fases de ese proyecto sería más que todo una fase colaborativa con alianzas quizás universidades peruanas o museos, ONGs o medios de comunicación y sobre todo la participación de estudiantes como creadoras de contenido STEM, ¿no? Es así que para finalizar ya, recordemos que si sabes que vas por el camino correcto, si sabes que tienes este conocimiento interior, entonces nadie puede detenerte, no importa lo que diga, de Bárbara McClintock. Y bueno, finalmente aquí está el código QR de más que todo la página web y también del Museo Interactivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias por la propuesta tan interesante que sí es urgente esta idea de revalorizar y de gestionar todavía aún más la comunicación académica de la mujer, ¿no? Como las científicas también tienen, deberían tener esa importancia dentro del mundo académico y bueno, aún todavía nos hacemos aún más fuertes. Muchas gracias, chicas, por la propuesta. Les invitamos también a dejarnos el link a través del chat para que la gente pueda conocer la propuesta que han realizado. Bien, vamos a continuar entonces con Camilo Rivera, desde Colombia, con el diseño del deseo. Adelante, Camilo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, voy a tratar de ser muy breve, a contarles un poquito de lo que hicimos con un curso de etnografía y consumo que dimos para estudiantes de diseño gráfico. Entonces les voy a contar un poquito como de lo que trata pues antes de los resultados del curso. Bueno, yo soy magíster en comportamiento del consumidor y desde ahí me empecé a interesar un montón como en la dinámica de por qué la gente es como es, ¿cierto? Por qué se comporta de esa manera. Y pues les traigo una citica por aquí de un libro que recién me leí de Gabriel Rolón, un psicoanalista argentino. Dice, la necesidad es uno de los pocos rasgos animales que aún nos quedan. Necesidad de respirar o de alimentarnos, por ejemplo. El deseo, en cambio, introduce la capacidad de elegir y es allí donde encontramos un valor importante. Entonces, traigo esta cita a colación principalmente porque, y lo dice incluso Gabriel Rolón en su libro, como que los seres humanos no poseemos instintos como los animales, sino que nosotros tenemos una fuerza motivante mucho más profunda que es el deseo. Y ese deseo, pues a medida que vamos creciendo, vamos interactuando en diferentes contextos, pues va mutando el objeto de deseo que tenemos, ¿cierto? Esto es un ejemplo muy simple. Uno tiene un carro durante un tiempo, después de un tiempo ya quiere otro carro o quiere un modelo más reciente de ese carro y así vamos cambiando el objeto de deseo con cada una de las cosas con las que interactuamos. Entonces la pregunta que surge aquí es si realmente decidimos cuando estamos consumiendo, si nosotros tenemos esa libertad o creemos que tenemos esa libertad en nuestras elecciones cuando quien obviamente está ahí en el trasfondo es el deseo, el inconsciente y un montón de patrones que tenemos anclados ya durante toda nuestra vida. Entonces, con los chicos del curso lo que hicimos fue que tomamos el libro de Dan Ariely, que es un economista conductual, escribió un libro que se llama Las trampas del deseo. A partir de allí, como que logró aterrizar muchos de los sesgos cognitivos que poseemos como seres humanos. Esos sesgos cognitivos, recuerden que se dan cuando nacemos, ¿cierto? Muchos son estructuras mentales con las que ya venimos al mundo, otras se van configurando a través de las interacciones que vivimos y dentro de esas, pues obviamente todo lo que tiene que ver con el deseo, que termina siendo una construcción de nuestro entorno social, las personas con las que interactuamos y demás. Entonces, partimos de esa premisa de que los seres humanos tenemos unos sesgos con los cuales, digamos, nos comportamos y respondemos al mundo.
Y pues obviamente partiendo como de un análisis crítico de que el diseño gráfico no es solo un elemento de estético, sino que también permite moldear esa estructura de deseo, ¿cierto? Que moldea nuestros comportamientos, nuestras elecciones a partir de cada una de las piezas o de los desarrollos que nos presentan los diseñadores. Eh, y así pues se hace como relevante que los estudiantes de diseño entiendan que muchas veces no es solo hacer la pieza por hacerla, sino que tienen también atada una responsabilidad significativa con respecto a lo que puede ser la modificación del comportamiento, la cultura, las elecciones, ¿cierto? Por eso se habla de diseño sostenible, como que desde una perspectiva mucho más responsable. Entonces, al final, pues, tomamos una serie de ejercicios del libro y decidimos aplicar unos experimentos con un grupo con diferentes grupos de personas a través de unos desarrollos que ellos planearon, ¿cierto? Entonces, hicimos 5 propuestas, lo que era la suscripción a streaming con estas plataformas digitales que van surgiendo durante el tiempo. Hicimos una propuesta de planes de Internet con las empresas de telefonía o de servicios públicos para el hogar. Hicimos una propuesta para unos productos de consumo, hicimos una propuesta para unos productos médicos o de salud y finalmente pues hicimos una propuesta con unos productos aspiracionales. Entonces aquí les voy a mostrar como rápidamente los resultados y lo que hicieron los chicos en cada una de las propuestas. Entonces, con respecto a la suscripción en streaming, se utiliza mucho el efecto señuelo, es decir, que nos plantean una serie de opciones y a partir de esas opciones una es un señuelo para que nosotros o nuestro cerebro elija entre 2 más que consideramos como óptimas, ¿cierto? Eh, Dentro de esa pueden ver cómo varía el precio, pero también varía la oferta que se da a esa suscripción. Entonces la gente dice, listo, yo pago $8 por una pantalla, que es un plan básico. Entonces para una persona soltera, ¿cierto? Que vive solo en su casa, que no tiene pareja, que quizás no sale mucho, pues entonces esa sería una oferta interesante porque es económica y al mismo tiempo pues porque es la que más se le ajusta. Una propuesta estándar que vale $14 y 2 pantallas, que uno dice, listo, para aquellos en familia que tienen 2 televisores en la casa, para aquellos que viven con la pareja, con los papás, apenas 6, ¿cierto? Sin embargo, hay una propuesta premium que si ven dista mucho de lo que es el valor del plan básico versus al plan premium, pero no dista tanto de la propuesta del plan estándar, es decir, son solo $2 más en este caso, pues que hicimos el ejemplo, que hicimos el desarrollo. Entonces la gente que va a consumir, que no es soltera, sino que vive con su familia, que vive con otras personas, pues va a decir, venga, son solo $2 de diferencia y nos dan más pantallas y una calidad 4K. Entonces al final, pues en el ejercicio, en la experimentación, la mayoría de las personas eligen, aquellos que no son solteros, eligen el plan premium, porque claro, son solo $2 de diferencia, pero es lo que nuestro cerebro piensa, ¿cierto? Es como lo que nos dice al final es que no tiene, que la diferencia es muy poca, muy pequeña, entonces no se justifica pagar $14 sabiendo que con solo $2 más obtendríamos digamos, unos beneficios adicionales. Entonces al final el señuelo termina siendo el plan del medio, ¿cierto? Que casi nadie consume, pues porque los de los extremos se ajustan aún más. Con respecto a los planes de telefonía y de Internet sucede algo similar, ¿cierto? Como que estas grandes empresas nos ofrecen unos beneficios que a veces decimos, no, nos están regalando, o ellos mismos nos dicen, nos están regalando gigas, nos están dando datos, nos están dando... Y aquí entra una palabrita que para la sociedad de consumo es sumamente relevante, que es la palabra gratis. Nos encanta lo gratis, todo lo que sea gratis. En Colombia hay un dicho que dice como gratis hasta una palmada, ¿cierto? Como que todo lo que sea gratis nos sirve un montón. Entonces, al final hicimos una propuesta con 3 esquemas, donde si ven el último esquema, pues ofrece un montón de cosas gratuitas, de adicionales. Es como te damos más, ten esto gratis, te regalamos, y todo eso pues empieza a calar en la mente de la gente y pues por lo que ya venimos hablando, terminan eligiendo esta propuesta por sobre las otras. Con los dulces pasa algo similar, ¿cierto? Hicimos estas 2 propuestas. Estos son dulces muy tradicionales en Colombia. El chocorramo es un dulce que lleva muchísimos años, que produce una empresa aquí en Colombia. Y lo que queríamos ofertar era exactamente eso. ¿Cuál era la elección? Como, ¿quieres llevar estos productos por este precio y te obsequiamos esto?
o quieres llevar esos productos por este precio que están en descuento. Entonces, obviamente, pues haciendo énfasis en esa palabra gratis, llevando unos dulces adicionales, pues la gente va a preferir lo que involucra esta pequeña palabra, ¿cierto? Entonces, el experimento obviamente arroja unos resultados mucho más significativos desde la elección cuando se tiene la palabra gratis de por medio, que es finalmente lo que hacen las marcas con nosotros en cada uno de los productos que muchas veces nos venden. También desde el ejemplo de los medicamentos hay una construcción de la estética muy bonita, y es que pensamos como seres humanos que lo que tiene más estética nos da mejores resultados o es más caro, ¿cierto? Y al ser más caro, pues nos ofrece mayores beneficios. Es como que si pagamos más es porque es de buena calidad. Entonces hicimos una propuesta. Estos son dos medicamentos muy similares, pues porque no son muy distintos. De hecho, el Dolex contiene acetaminofén, es decir, el medicamento verde tiene dosis del medicamento verde, del medicamento azul, perdón. Y en el Dolex, pues obviamente es un poco más costoso. Entonces hicimos una propuesta con, bueno, si tienes un dolor de cabeza, ¿cuál de estos dos consumirías, cierto? Como ante un dolor que te aflige, ¿cuál prefieres? ¿Cuál crees que te funciona mejor? Y obviamente, pues la gente viendo desde la estética del diseño, elegían el Dolex por sobre el acetaminofén. Entonces, eso también nos da una idea de cómo el diseño, a través de su propuesta estética, nos hace parecer que un producto es mucho mejor cuando incluso casi que contienen los mismos elementos químicos, ¿cierto? Obviamente el Dolex se ve como más elegante, se ve como que funcionará mejor, ¿cierto? Con solo la presentación del producto. Y finalmente, desde la tecnología, también que es un ejemplo que sí vemos mucho, está Apple, ¿cierto? Desde la propuesta estética también se nos muestra cómo un producto puede generarnos un estatus. Entonces le preguntábamos a la gente, bueno, ¿qué piensa de este producto cuando lo ve, ¿cierto? Como no, es muy bueno, es muy potente, es elegante, ¿cierto? Como que empezar a obtener unos datos a partir de allí, y que los chicos fueron rastreando a través de encuestas y a través de ejercicios de entrevistas para que se dieran cuenta de que a veces lo minimalista y el cómo presentamos un producto pues simplemente ya nos da ese alcance de una categoría mucho más elevada, por lo cual pues también puede tener un precio mucho más elevado en el mercado, y que la gente no se pregunta si eso será bueno o no será bueno, sino que muchas veces pues termina siendo una elección irracional, guiado por el diseño. ¿Alguien levantó la mano? Para avisarte nomás, Camilo, que ya hay que ir cerrando. Listo, ok. Hicimos otro ejercicio también con un- con una oportunidad de una librería para donar libros, porque también como seres humanos nos incentiva mucho la recompensa. Entonces hicimos dos propuestas, una donde dona un libro para ayudar, y la otra dona un libro y te damos un 10% de descuento. Obviamente, pues hubo una mayor elección por la segunda propuesta porque tenía esa recompensa para las personas. Entonces, como que unas reflexiones finales. El diseño gráfico no solo comunica o embellece, sino que también opera como un moldeador de la experiencia humana y de las elecciones de las personas, lo cual nos da a los diseñadores como una responsabilidad gigantesca que muchas veces no vislumbramos desde el aula de clase como docentes, ¿cierto? Las decisiones que creemos libres están atravesadas por un gran complejo entramado simbólico y estético que hemos formado a lo largo de nuestras vidas, y que eso también debería entrar en consideración dentro del aula de clase. Es decir, el diseñador debería tener unas dosis de psicología y de antropología muy fuertes para poder entender eso que está creando, cómo va a terminar impactando en el futuro. El diseño se revela como un actor invisible, siempre está ahí, siempre acompaña, pero a veces no lo vemos, pero no es porque no queramos, sino porque ya estamos acostumbrados a verlo, pero que también está influyendo en nuestras decisiones. El reconocimiento del poder del diseño, ¿cierto? Para condicionar esas decisiones. El ejercicio también permite vislumbrar cómo los chicos, sobre todo, se retroalimentan de esto y descubren que el diseño va mucho más allá de un componente estético o un lenguaje comunicativo, sino que moldea incluso las estructuras sociales. Y finalmente, pues que el diseño digamos que estos ejercicios permiten que no solo se entienda como un resultado formal, sino que permite validar una práctica epistémica de lo que es el ser diseñador.
Ya para cerrar, como el diseño gráfico tiene un poder ético, simbólico y conductual que no puede ser ignorado, como diseñadores y educadores tenemos la responsabilidad de enseñar no solo a diseñar bien, sino a diseñar con conciencia. Este ejercicio permitió a los estudiantes comprender que el diseño no solo produce imágenes atractivas, sino que configura sistemas de pensamiento y comportamiento, que es como hacia donde quería guiar todo el ejercicio. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Camilo. Muy interesante también, muy interesante la propuesta educativa y todos los ejemplos que nos has ido dando empiezan a dar cuenta justamente de eso, ¿no? De cómo el diseño empieza a penetrar en la vida social y a construir ciertos modos de ver esa vida social, cultural, política, económica, etcétera, ¿no? Entonces, la De estética, la acuerdo. construcción y los modos de crear dentro del diseño. Construyen esa mirada también, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de la relevancia tanto ética, Así es. estética pues cultural que tiene el diseño. Gracias, Camilo, por la propuesta tan interesante. También te invitamos a poner Gracias. tu contacto en el chat y si tienes algún material para compartir. Listo, gracias. Gracias a ti. Vamos a seguir con Marilina Romero desde Argentina con su investigación, procesos de investigación del paisaje en el marco de pasantías. Adelante, Marilina, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Voy a compartir pantalla entonces. Adelante. Bien, ¿se ve bien ahí? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Marilina Romero, soy arquitecta por la Universidad de Buenos Aires. Trabajo dentro de una pasantía de investigación, soy directora de lo que es una especie de curso. En la Universidad de Buenos Aires se dan pasantías en los últimos años de la carrera de arquitectura. Esto permite tomarlas como unas materias selectivas, entonces los alumnos se inscriben y pueden cursarla a lo largo de un cuatrimestre o asimismo decidir continuar y generar su propia investigación. Entonces es casi como una primera introducción al mundo de la investigación que pueden llegar a tener los estudiantes. Lo que les vengo a compartir es un poco un proceso que se viene dando a lo largo de los años que vengo llevando adelante esta dirección de la pasantía. Y que me parece interesante un poco compartirles cómo fue la evolución y cómo se fue dando los distintos aspectos en cuanto a la investigación por parte de los alumnos. Las primeras imágenes que les estoy compartiendo ahora son un poco espacios, situaciones que fueron justamente estos primeros sitios que nos interpelan, ¿no? Los primeros lugares en donde nos generamos preguntas de cómo funcionan estos espacios, por qué tienen estas características. Todos estos sitios son espacios comunes de conjuntos habitacionales, de conjuntos de vivienda social, situados en la ciudad de Buenos Aires. Y parecía interesante empezar a entender qué es lo que pasa en estos lugares, en donde en algunos sitios hay espacios de calidad, hay lugares de uso, y en cambio en otros nos encontrábamos con situaciones más de falta de mantenimiento, falta de un uso adecuado, multiplicidad por ahí de situaciones que un poco generaban cierto conflicto social. Entonces, un poco este es el primer paso, las primeras imágenes que se trabajan junto con los pasantes para empezar a entender y dialogar un poco con este sitio y ver justamente cuáles son las posibilidades de potenciación y cuáles son las preguntas que nos disparan a la vez al entender un poco cuáles son las cotidianidades que se dan en estos espacios. Nos preguntábamos justamente por qué hay espacios de características similares que funcionan en un sitio y en otro no, qué es lo que hacen la diferencia y de qué manera uno debiera trabajar en estos espacios que justamente son tan complejos. Nos encontramos en conjuntos habitacionales, algunos de varios años, entonces tienen por ahí cierta falta de mantenimiento, espacios que han quedado obsoletos a lo largo de los años. Entonces nos parece interesante empezar a relevar y entender cuáles son las necesidades también de las familias que habitan en estos sitios. La pasantía de investigación ya viene dándose desde el 2019. En cada uno de estos 2 años que duran las pasantías empezamos a tratar ciertos tópicos que van en relación al diseño de los espacios comunes de los conjuntos de vivienda para entender un poco también cuáles son las relaciones con el sitio, con las identidades, con las necesidades, qué pasa con las morfologías, cómo impactan o no impactan también en el uso de los espacios.
Y en ese sentido, como de nuevo, es una pasantía de investigación en donde los chicos casi es el primer contacto con el ámbito de investigación que tienen durante la carrera. Entonces es interesante ir como de a poco, armar ciertos ejes de trabajo, hacer como una especie de categorización por dónde arrancar, por dónde seguir, e ir muy lentamente acompañando a cada uno. Y por eso se arman como tres partes. Una primera parte de observar, una segunda de indagar y otra de producir. Y en esto de, bueno, cómo observamos el territorio, cómo entendemos qué es lo que pasa a nuestro alrededor, cómo lo interpretamos, y teniendo justamente como escenario de estudio estos sitios, estos espacios comunes de conjuntos de vivienda, se hacía interesante un poco empezar por este camino, el observar y entender qué es lo que nos llama la atención, o sea, qué es lo que a cada uno de los pasantes le llama la atención a estos sitios, y en ese sentido, tal vez un poco llevándolo a los primeros ejercicios, es ya definir un concepto, un espacio, un territorio por el cual comenzar a trabajar, que simplemente el espacio, el territorio del conjunto habitacional es el disparador para entender un poco ahí cuáles son las funciones del paisaje que queremos. Después indagar ya con ese sitio, esa primera aproximación, preguntarnos qué voy a indagar sobre el observado, cómo lo voy a analizar. Entonces ahí ya empieza a haber como una metodología de análisis, empieza a estructurarse un poco el camino y entender un poco que el observado también requiere de empezar a indagar sobre el mismo y a tratar de entender qué es lo que estamos viendo. Y por último, comenzar a producir. Esto es un camino que se da muy lentamente y también se los invita a los pasantes a que esto lo hagan como a su tiempo, que de a poco vayan profundizando en los pasos que van dando en la investigación y entender hacia qué punto están dirigiéndose, cuál es el objetivo que quieren encarar. Para dar justamente con con ese primer paso, ¿no? Con lo que es la observación. En principio, en la pasantía lo que hacemos es trabajar con disparadores de ideas. Y en ese sentido podemos trabajar con artistas visuales, entender un poco cómo es la dinámica de trabajo en cuanto a ese escenario previo de entender el sitio que se va a trabajar o la propuesta que se va a realizar. Entonces, a veces se trabaja con relevamientos, recolección de elementos, de datos, o también ver un poco cómo se analizan los sitios. Por ejemplo, la imagen del medio es justamente de un libro que lo que hace es revisar cómo son las circulaciones de las personas en un espacio. Entonces también eso puede ser un disparador para comenzar a observar un territorio. Y asimismo ver ciertos documentales, películas que también un poco tratan de esa relación que tenemos con el sitio y cómo el paisaje también forma parte un poco de nuestras cotidianidades y también nuestras necesidades. Entonces, con este acercamiento que es bastante versátil y va también moldeándose en función de cuáles son las necesidades o cuáles son los intereses de los pasantes, ahí recién pasamos a la instancia del observar. Y en ese observar pueden haber trabajos como los que estoy mostrando ahora, donde hacen una recolección de diferentes imágenes, por ahí de sitios visitados o de la relación de esos sitios para con imágenes gráficas, pinturas, o asimismo también lo que puede ser situaciones ligadas a cierta época, entonces hacen como una contraposición con elementos, películas, films, documentales, que dan también hasta un marco temporal de ese espacio que empieza a observarse. Entonces, estas primeras imágenes son un collage, son disparadores de lo que de a poco cada pasante va a empezar a indagar en esa relación del paisaje, el usuario y el sitio. La indagación es preguntarse sobre justamente lo que están viendo. Entonces ahí ya empieza un trabajo de no solo la recolección del dato, sino contraponer, revisar cuáles son como los resultados que se obtienen en una comparativa. Y ahí, por ejemplo, ha sucedido trabajos en donde el que voy mostrando acá son una serie de imágenes de un conjunto habitacional, pero lo que hizo esta pasante fue justamente abocarse únicamente a las imágenes que se daban en los balcones, para entender un poco la
la dinámica del uso de esos espacios y solamente llevar un recorte de ese sitio. Entender cómo también en ese conjunto habitacional se daba el borde, qué pasa con la vegetación, entender como cada detalle que hace a la vida cotidiana. Otra pasante, en cambio, decidió hacer como una referencia a distintas maneras de acercamiento a un sitio. Ella se hizo esa pregunta, empezar a entender a lo largo de su carrera cómo habían sido los ejercicios de acercamiento, de reconocimiento de un territorio, y fue haciendo casi como un catálogo propio, desde hacer redibujos del sitio, mapeos, un punteo, algunas preguntas, encuestas. Entonces, ese fue como su primer acercamiento y empezar a preguntarse cómo empezamos a leer un espacio y analizarlo. Y de producciones en cuanto a la pasantía, se han sucedido también de diversas formas, siempre arrancando con estos disparadores de preguntas. ¿Qué pasa con nuestro entorno construido, con los espacios que requieren de atención y esa relación con el paisaje? Y es así que de repente encontramos trabajos en donde se ha hecho el foco justamente en la persona, en el ciudadano, en la relación que tiene para con un sitio, y por eso esta primer rueda, imagen que menciona el espacio vital, esta pasante lo que un poco resaltaba era esa idea de el efecto psicológico de la relación del sitio, del paisaje para con las personas, esa relación de pertenencia, de lazo, de intercambio, de cultura, de entender que tanto lo visual, las distintas relaciones con los recuerdos, la memoria, impactan en lo que es el uso de un sitio. Y asimismo poder ver en otros trabajos ya una relación más de relevamiento, de tomar un caso de estudio, de hacer zonificaciones y mapeos para entender también en base a distintos ejemplos, a partir de comparativas, cómo iba relacionándose un sitio con otro. Entonces, un poco a raíz de ir viendo cómo se va desarrollando esta pasantía y todo lo que se va obteniendo a lo largo de los años, es interesante entender cómo el abordaje sobre un mismo tópico, que es el paisaje, en este escenario de estudio que son los conjuntos de vivienda y su relación con los espacios comunes, sea justamente una relación compleja, variada, pero justamente que resalta esta necesidad de múltiples miradas de este trabajo con los pasantes que permita darles también lugar, un espacio para poder trabajar de manera acompañada y con material adecuado para que ellos mismos puedan acercarse a la problemática, analizarla, estudiarla y justamente entender que trabajar de una manera etapabilizada y ordenada ayuda justamente a quienes no han tenido por ahí una iniciación sobre lo que es la investigación y puedan en este caso poder desarrollarlo. Entonces, en ese sentido, a modo de cierre, me parece interesante de que justamente estas herramientas de análisis socioproyectual y el entender los espacios en que habitamos y justamente qué relación tenemos con ellos, sean un punto de acercamiento a lo que es entender y preguntarnos cuáles son justamente estas necesidades que necesitamos desde nuestra profesión empezar a trabajar, poder generar también mayor información sobre los mismos y seguir haciéndonos preguntas, seguir haciéndonos, indagando sobre estos espacios en los cuales trabajamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marilina, muy interesante. Como docente también de investigación, tomo mucho de lo que nos has comentado para poder aplicarlo también hacia nosotros, digamos, la idea de inducir otros de investigación, ¿no? Entonces, creo que es digamos, el ejemplo más claro que nos has podido traer como para poder nosotros ir apropiándonos un poco de esos de tus ejemplos y poder aplicarlos con nuestros estudiantes. Y al mismo tiempo también la idea de la propuesta misma, de entender los modos de habitar y de las miradas de ese habitar también son muy interesantes. Muchísimas gracias, Marilina. Te agradecemos mucho y te invitamos también a compartir lo tuyo a través del chat. Gracias. Gracias. Finalmente vamos a dar paso a Jorge Sánchez Munevar desde Colombia con su ponencia
Trazos del tiempo, influencia histórica en el diseño contemporáneo. Adelante, Jorge. Hola, hola, hola. Ahora sí, estaba silenciado. Ahora sí me escuchan y ven la presentación. Perfecto, Jorge. Adelante. Vale, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio. Siempre es muy gratificante, muy formativo el participar en el Congreso de Enseñanza en Diseño. Mi nombre es Jorge Sánchez, yo soy docente investigador de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá, Colombia, la sede principal. Eh, y esta charla, esta ponencia que traigo el día de hoy viene a partir de un proyecto de investigación, un semillero también de investigación que venimos trabajando, que venimos adelantando, donde exploramos todo lo que tiene que ver con las artes gráficas. Yo vengo de un recorrido de ya de más de 25 años trabajando, conociendo, investigando sobre artes gráficas. Entonces acá se da un espacio para que empecemos a explorar un poco más de todo lo que tiene que ver con el diseño y con la investigación, con la parte de todo ese legado que tenemos de las artes gráficas y cómo eh, nosotros buscamos la forma de que esa tradición, por llamarlo de alguna manera, de las artes gráficas se siga manteniendo. Digamos que está bien que nosotros, y es un eje fundamental y central de todas las ponencias, de la mayoría de ponencias, de utilizar el concepto de inteligencia artificial, de utilizar herramientas o metodologías de aprendizaje basadas o utilizando la inteligencia artificial pero de la mano de la inteligencia artificial, de las tecnologías digitales y de muchas formas en las que de manera inmediata nosotros podemos empezar a encontrar información, pues está todo este tema de los productos impresos, de los sistemas de impresión que hemos venido rescatando, que hemos venido trabajando y en función del diseñador, del comunicador gráfico, que es lo que nosotros, o como se llama el programa en el que yo estoy, que es comunicación gráfica, mantenemos esas buenas costumbres, ese arte del diseño y ese arte de las artes gráficas, valga la redundancia. Entonces, esto en el marco de un semillero de investigación, del semillero de investigación Tingra, Tendencias Gráficas, donde empezamos a explorar todo lo que tiene que ver con eh, cómo han avanzado los sistemas de impresión, cómo se pueden complementar, cómo se están utilizando en este momento, cómo las necesidades de cada cliente, de cada marca, de cada medio de comunicación cambia y modifica esa necesidad o esa selección que tenemos de encontrar cada uno de los medios de comunicación que más nos pueden permitir hacer una reproducción fiel o real de lo que nosotros queremos comunicar. Empezamos un proceso de investigación donde comenzamos con toda la parte desde la creación de la prensa. Los estudiantes hacen un recorrido, una inmersión. Acá en Colombia tenemos algunos espacios que todavía siguen trabajando muy fuerte los sistemas de impresión tradicionales. Está la imprenta nacional, que es donde se imprime todo lo que tiene que ver con textos legales. Eh, Tenemos otra empresa muy grande, que es la imprenta patriótica, que todavía mantiene esas buenas costumbres. Y adicional a eso, pues trabajamos algunos talleres con los estudiantes en donde ellos exploran esos sistemas de impresión, hacemos talleres de serigrafía, hacemos talleres de grabado, hacemos talleres de cianotipia, hacemos diferentes tipos de talleres en donde empezamos a ver ese proceso de reproducción y cómo se puede trabajar desde la parte manual, pero obviamente sin dejar de lado, y tampoco es la idea, como quitarle importancia a esos avances tecnológicos que hemos tenido. Hacemos un recorrido por las diferentes etapas de los sistemas de impresión o de las artes gráficas, donde hablamos de la litografía, del cartelismo, a nivel de diferentes etapas o corrientes artísticas. Hablamos desde la Bauhaus, hablamos desde el Art Nouveau, hablamos del cartelismo mexicano, hablamos de muchos referentes que nos permiten empezar a entender
esos avances en cuanto también al diseño. Pasamos obviamente a la parte ya de los diferentes sistemas de impresión más conocidos, y tenemos una exploración mucho más el que más se utiliza, que es la impresión offset, y cómo la parte del diseño ha cambiado con toda esta evolución. Pasamos al diseño digital con la evolución de todos los software de diseño y llegamos al punto actual, que es la inteligencia artificial, viendo cómo la inteligencia artificial no solamente está creada o está definida en este momento para una construcción de un diseño, para la construcción de una pieza gráfica, para diferentes tipos de construcciones visuales, sino en ese proceso de la, perdón, de la, de la preprensa, que es la primera etapa del diseño, también está inmersa la inteligencia artificial, que ha solucionado muchísimos procesos. Entonces también empezamos a mirar cómo esa inteligencia artificial empieza a tener un papel muy importante en lo que venimos desarrollando o lo que venimos avanzando. Entonces, a partir de estas premisas o de estas herramientas iniciales, empezamos a trabajar con los estudiantes, empezamos a construir esos lenguajes históricos desde la parte inicial, desde una cianotipia, como les decía, desde un revelado de fotografía análoga, empezar a construir por medio de colores, por medio de tipografías, empezar la selección de tipografías para poder construir esos mensajes adecuadamente. Más allá, más allá del valor estético que tienen las propuestas gráficas, pues empezamos esa parte inicial del porqué de las cosas, de por qué todas las corrientes artísticas empezaron, o las escuelas también empezaron a tener un papel muy importante dentro del marco de la evolución de las artes gráficas, de entender ese proceso inicial, ese proceso de empezar a descomponer, a reconstruir, a deconstruir todo lo que nosotros encontramos. Digamos que puede empezar a generarse un ejercicio básico que hacemos a veces en artes gráficas o en diseño, que es tomar una hoja de periódico, una hoja de revista, empezar a recortar y empezar a rediseñarla. Pero más allá de eso, es empezar a mirar cómo se pueden intercambiar algunas imágenes, cómo se pueden intercambiar algunas tipografías, cómo se puede cambiar el concepto de jerarquía, de diagramación, de construcción, de todo lo que tiene que ver con la diagramación de una pieza gráfica, y empezamos desde el concepto de ceros para empezar a desarrollar piezas que funcionen adecuadamente. En ese sentido, se enmarca, como les decía inicialmente, en el Observatorio de Tendencias de la Industria Gráfica TINGRA, que es el semillero de investigación, donde se convierte en un espacio de indagación, un espacio, un laboratorio, un espacio de empezar a mirar qué nos sirve de antes, qué nos sirve de ahora, cómo podemos mezclarlo, cómo podemos empezar a mantener esa historia gráfica, cómo nosotros empezamos a ver qué es todo lo que está surgiendo y de dónde surge, y cómo esta parte se empieza a derivar en nuevas tendencias o en funcionalidades nuevas que se pueden llegar a presentar. Entonces, con los estudiantes hacemos diferentes tipos de salidas pedagógicas, de visitas, eh, algunas ferias que se hacen aquí en Bogotá, fuera de Bogotá, hemos salido de la ciudad. Algunos estudiantes también tienen ya unas salidas pedagógicas en procesos de internacionalización para conocer, por ejemplo, Drupa, que es la feria más importante de artes gráficas, que está ubicada en Alemania. Entonces, para visitas y conocer estos procesos y cómo han avanzado todo el tiempo. Vamos a las raíces, como les decía, diferentes tipos de etapas donde empezamos a mirar desde la parte inicial, desde los tipos móviles, hasta simplemente las impresiones actuales, nuevos sistemas de impresión, pero empezando a mirar y analizar qué es lo que está pasando en este momento con los nuevos sistemas de impresión, pero a partir de esa indagación de la historia empiezan a saber de dónde se derivó, ¿sí? Que es, digamos, que lo más importante para que ellos entiendan que no son simplemente tecnologías que van apareciendo, sino empezar a mirar cómo surge y cómo puede apoyar también hacia un futuro.
no solamente se convierte en un proceso de investigación descriptiva, donde ellos analizan lo que está pasando. Aquí en Bogotá hay diferentes zonas, hay dos zonas que son como el epicentro de las artes gráficas, que son el barrio La Estrada y el barrio El Ricaurte, donde vamos a investigar qué es lo que está pasando, pero a partir de eso ellos empiezan una recolección de información que se convierte en unas estadísticas que nos permiten convertirnos en un repositorio, en un consultorio y, como el nombre del semillero lo indica, un observatorio, donde muchas marcas empiezan a indagar y a ver qué es lo que está pasando para poder eh, innovar en los procesos de impresión o en los diferentes elementos que se estén presentando, que necesiten solucionar. La fórmula o la brújula, como le puse a esta diapositiva, la brújula de camino, la brújula que tenemos nosotros de ubicación, es el design thinking, que lo utilizamos como base de investigación, donde empezamos a tener como base fundamental lo que significa el concepto de la imagen. ¿Qué es la imagen para una persona? Analizamos todas las etapas de la imagen, analizamos todo lo que sea, toda la evolución de la imagen y cómo ha sido representada en diferentes etapas de la historia. A partir de eso, cómo nosotros empezamos a definir, solucionar esos problemas comunicativos, esos problemas estéticos, y empezar a entender cómo evoluciona y cómo esas imágenes pueden verse o pueden tener un significado diferente abordando diferentes sistemas de impresión, abordando diferentes escuelas artísticas o diferentes estilos artísticos. Luego empezamos a construir todo lo que tiene que ver con empezamos a construir piezas, empezamos a construir fotografías, empezamos a construir diferentes tipos de propuestas o elementos que se generen, y luego pasamos a la parte de testear y mirar el resultado de lo que está pasando. ¿Qué desarrollamos o qué hacemos? Hemos ido a diferentes tipos de lugares, de espacios, de ponencias en la que los estudiantes muestran por diferentes focos. Hay unos que están trabajando impresión 3D, otros que están trabajando mezclas de impresión como offset con serigrafía, digital con tampografía. O sea, antes de que yo llegara a la institución hace 4 años, habían otros docentes que estaban trabajando ya en el semillero y desarrollaron un libro que se llama El futuro del impreso o el impreso del futuro, y la idea es sacar una siguiente edición que sea como un libro objeto que permita mostrar todos estos sistemas de impresión, la unificación de los formatos. También esta unión permitió sacar un programa radial que se llama Formas y Tendencias, que pueden escanear ese código QR para que lo puedan seguir, y también están invitados, ahorita que ponga mi correo electrónico en el chat, también están invitados porque la idea es generar este espacio que es para hablar de investigación, no solamente en las artes gráficas, sino cómo se aborda la investigación en diferentes lugares diferentes partes del mundo. Entonces también tenemos muchos docentes que entran y los entrevistamos para hablar de investigación, para hablar de cómo llegamos a diferentes resultados por medio de la indagación. Esto ya para cerrar, que es el laboratorio que surge o el proyecto que surge de Tingra, que es el laboratorio COPAC, donde empezamos a abordar los sistemas de impresión, pero hacia empaques ecoamigables, la utilización de nuevos sustratos. Estos son dos ejemplos que hemos venido desarrollando, que es la cascarilla del arroz y la cascarilla de la uchuva, para construir empaques que suplan necesidades como refrigeración, aislamiento de aire, de agua, oxidación. Entonces empezamos a trabajar con estos empaques que permiten que se pueda trabajar cuidando el medio ambiente, que ellos empiecen a mirar cómo puede funcionar lo que están trabajando. Y se hacen diferentes muestras de investigación. Hemos hecho algunas exposiciones de investigación-creación, donde la gente experimenta con texturas, empieza a construir empaques de diferentes maneras para diferentes productos, empieza a hacer impresiones serigráficas, impresiones en diferentes sistemas que permiten que se muestre cómo esos sistemas de impresión, tanto los antiguos como los nuevos, se complementan y se genera como una reflexión a partir de lo que se esté desarrollando. Eso es como el sentido de lo que venimos trabajando. Este código QR es otro diferente, que es para que puedan seguirnos en las redes sociales que tenemos, donde estamos todo el tiempo subiendo información que tengamos a partir de lo que indaguemos, de las participaciones que tengamos.
Y pues nada, eso era lo que venía a traerles el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Jorge. Muy interesante también la propuesta que nos traes, esta visión integral también de la investigación. Enriquece un poco nuestra perspectiva de cómo encaminar la investigación en diseño y esta perspectiva de propuestas académicas que tratamos de llevar adelante, ¿no? Realmente esta comisión ha sido muy rica y muy diversa también al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ha logrado que comprendamos un poco esta perspectiva de la investigación de diseño desde la base misma de la investigación como un eje central para el diseño, para la arquitectura, para la gráfica, para el arte, etcétera, ¿no? La investigación siempre nos propone miradas distintas, miradas otras y miradas por ahí que todavía no han sido descubiertas dentro de la empiria, dentro del campo social, político, económico, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo, por ejemplo, dentro de esta comisión se han visto investigaciones sobre arquitectura, por ejemplo, de la mano de Laura, esta idea de ver, digamos, cómo lo cultural, lo social empieza a integrarse dentro de incluso los mismos recursos con los que se construyen, las materialidades, cómo los contextos históricos también van cambiando las miradas sobre lo arquitectónico, etcétera, ¿no? También Mauricio nos ha compartido esta investigación sobre Leopoldo Rotter, que también parte de esta idea arquitectónica de rescatar justamente a través de una investigaciones ya pasadas que pueden formar parte justamente de este cúmulo teórico que es importante para el diseño y la arquitectura, ¿no? Las chicas desde Perú nos han también propuesto, por ejemplo, una idea del legado femenino, de esta idea de rescatar y de visibilizar también la ciencia y la tecnología y las propuestas académicas, teóricas, investigativas desde una perspectiva de la mujer, ¿no? De cómo las mujeres tienen que visibilizarse desde esta perspectiva científica. Camilo también nos ha propuesto esta idea de la investigación dentro de la construcción del diseño como estética y deseo, ¿no? Como esta idea de pensar en cómo la investigación de lo social, de lo cultural, de las intencionalidades, el consumo, de lo cotidiano, etcétera, empieza siendo influencia para la construcción misma del diseño, ¿no? Y para la proyección de ese diseño en base a la que empezamos a construir también modos de vivir y modos de ser y modos de apropiarnos también de ciertos espacios sociales, ¿no? Y Marilina también nos ha presentado esta idea también del proceso de investigación como parte, digamos, de una cátedra en la que nos ayuda a pensar también distintos modos de enseñar la investigación a nuestros estudiantes y de que se apropien de estos procesos tan relevantes para construir, digamos, una disciplina más rica, una disciplina más potente del diseño y de la arquitectura y demás, ¿no? Y de las artes. Entonces, Marilina nos ha contado esta idea de indagar, de producir relaciones con los espacios comunes, pensar el habitar del espacio y de observar distintas perspectivas de usar este espacio y de entender este espacio, ¿no? Y finalmente, Jorge nos ha traído casi esta idea similar en tanto a la influencia histórica de las artes gráficas y esta unión de la tecnología, digamos, también con la inteligencia artificial y demás, que empieza a conjugarse dentro de las investigaciones y dentro de las producciones del diseño y la arquitectura como elemento central quizás y como herramienta también poderosa para enriquecer las investigaciones, ¿no? Y por ahí fortalecer, digamos, las distintas técnicas y los distintos procesos metodológicos dentro de la investigación, ¿no? Muy interesante realmente todas las propuestas vistas hoy en esta comisión nos dan a pensar que la investigación académica y los procesos de investigación son no solamente esenciales para el diseño y la arquitectura y el arte, ¿no? Sino que también son elementos que potencializan, digamos, nuevas formas de crear y de pensar el diseño desde una perspectiva teórica, crítica y metodológica, ¿no?
Entonces, yo quedo muy agradecida con todos y todas ustedes. Realmente ha sido una comisión bastante rica, bastante provechosa, no sé si solo para mí, creo que para todos. Y gracias también por los aportes y los contactos que nos han dejado en el chat. Nos deja mucho que pensar y nos deja mucho por trabajar de ahora en adelante también, creo, ¿no? Muchas gracias a todos y pues los invitamos también a seguir viendo las siguientes comisiones que tenemos toda la semana dentro del Congreso de Enseñanza del Diseño. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.